a todos, bienvenidos a Roca Madrid Gallery para la sesión de debates urbanos. El libro conductor de esta sesión, Ciudades Humanas, será el libro Ciudades para la Gente de John Gale. Como muchos de vosotros ya conoceréis, en Roca estamos muy comprometidos con la arquitectura y el diseño. Por ello, a través de la Roca Gallery acogemos actos como este para acercar al público a este sector, a la vez que ofrecemos un contenido de interés para los profesionales de la arquitectura y el diseño. Cedo la palabra a Magdalena Plocikiewicz, directora de marketing de Acieroid y moderadora del acto, quien nos introducirá a los ponentes de hoy. Muchas gracias a todos por la asistencia y esperemos que disfruten de la sesión. Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva iniciativa experimental y participativa. Esas son las palabras claves de la sesión. Queremos que fuese realmente un debate. Para eso hemos venido, para eso hemos creado este ambiente horizontal, cercano, más íntimo, porque tenemos unos invitados especiales que van a liderar este debate, pero queremos realmente que seáis vosotros también los protagonistas. Como dijimos, también hay un puntito que es un estreno, lo cual es normal, que todavía no está rebosando de libros, pero ya llegaremos. Es un pequeño punto de intercambio de libros. Estábamos anunciando que en este ciclo de debates urbanos lo que queremos es también introducir elementos de economía circular e intercambiar ideas, pero también intercambiar libros físicos en papel. Por lo tanto, para las próximas siempre estará este sitio de Book Crossing donde acogeremos libros de temática urbana, porque de esto van debates urbanos, van de ciudad y de libros. Son esos dos elementos que queremos poner en común. Es una iniciativa que surge del ciclo del futuro de las ciudades que llevamos a cabo el año pasado, gracias a una gran acogida de parte de Roca Gallery y la participación de la empresa Broadway Malian y de Acieroid, que también nos acompañan con esos debates urbanos. A estas dos empresas, para organizar el ciclo, se suma el Club de Lecturas, una iniciativa nueva que estrenamos, bueno, con varios de vosotros, pero aquí presentes, pero que está liderada por Jorge Ponce, y que aquí de alguna forma vamos a plasmar nuestra metodología del debate del club y haceros partícipe de este experimento. Tenemos también un invitado muy especial, el arquitecto urbanista, director de Business Development de Chapman Taylor, muy apasionado, conocedor de todos, no hace falta ni que lo presente, pero muy apasionado de la temática y que nos va a aportar pues su visión muy enriquecedora. Y ahora pues ya directamente paso la palabra a Jorge Ponce, director de Broadway Malian y el coordinador del Club de Lecturas, para que nos haga una introducción a lo que es el tema de hoy, que es el libro Ciudades para la Gente de John Gale, con un enfoque de ciudad humana. Jorge. Bueno, muchas gracias, Magda, y buenas tardes también a todos. La verdad que es un gusto estar aquí, y lo que vamos a intentar es reproducir la mecánica que utilizamos en el Club de Lectura desde hace ya 4 años en reuniones quincenales, pero estamos intentando dar una proyección mayor, y por eso lo estamos haciendo aquí en Roca Gallery Madrid, y sobre la temática del futuro de las ciudades humanas y cómo pueden cambiar nuestro hábitat. A la hora de pensar en los invitados, Magda me dijo, invitemos a Jorge Alonso de Chapman Taylor. Yo dije, no, un competidor, por Dios. Pero me parece muy bueno, porque tiene que ver con esto de horizontal, abierto, transparente. Me encanta que hayas venido, porque estamos todo el tiempo compitiendo, pero luego nos llevamos muy bien y somos muy amigos, ¿no? Sí. Y nos interesan estos temas, y por tanto creo que va a enriquecer muchísimo el debate. Y es un ejemplo. Sí, bueno, yo creo que es un buen ejemplo. Bueno, vamos a avanzar. La idea es que esto dure más o menos 1:30 y que participéis. Es decir, con lo cual, si no habláis, yo voy a intentar obligaros a hablar. Disculparme. Cada una de estas sesiones, que vamos a hacerlas cada 2 meses, se va a utilizar como hilo conductor un libro. Y hoy vamos a utilizar el libro Ciudades para la Gente de John Gale, que esto lo voy a pasar rápido porque es de Broadway Malian. Si entráis en la página del clubdelecturas.com, veréis que ni bien entráis está
hay una imagen donde podéis descargar el resumen y la guía de lectura de este libro. Lo digo porque en ese resumen están todas las preguntas que hoy vamos a formular. Así que si entráis directamente en clubdelecturas.com en vuestro móvil, vais a poder darle ahí clic y bajaros este PDF, que es más o menos lo que yo tengo impreso aquí, en otro tamaño, con las preguntas que vamos a ir haciendo. ¿Vale? Lo podéis hacer ahora directamente. Lo podéis hacer. Es clubdelecturas.com. Justamente este libro está en abierto. La idea del club, nosotros hemos puesto un sistema de suscripción para que quien tenga interés realmente en este proyecto pueda suscribirse. Tiene un coste muy simbólico de €1 mensual. Pero este libro, de los debates urbanos, los ponemos en abierto. Ciudades para la gente de Jan Gehl. Este es un libro que se editó en 2010. Y Jan Gehl es un arquitecto danés que realmente se ha convertido un poco en el referente de un nuevo tipo de urbanismo, que yo diría como un urbanismo humanista, que hace un revisionismo total del urbanismo del siglo XX, el que nos enseñaron en la escuela. Él nació en el año 36 en Copenhague, y es un consultor de diseño urbano que tiene una oficina en Copenhague muy importante y desde hace muchos años está trabajando a nivel internacional. Tiene algunos libros escritos. El primero que escribió fue en el año 71, Life Between Buildings. Luego hizo algún otro libro, Public Spaces, Public Life, y finalmente Ciudades para la Gente, de 2010, que se ha convertido casi como en la gran obra de él, que es el compendio de sus ideas, ¿no? Jan Gehl se graduó en el año 60, justamente en plena eclosión del planeamiento derivado del movimiento moderno, que es un planeamiento muy enfocado a estructurar la ciudad en base a una infraestructura de transporte, sobre todo basada en transporte privado, en el vehículo, en el coche, y ese era su contexto en el cual él se formó. Lo que nos dice él en el prólogo es que tras muchos años de investigación se ha demostrado la conexión entre la forma física de la ciudad y el comportamiento humano, y la visión que se está tomando ahora es que hay que volver a centrarse en las personas y no tanto en esa estructura de transporte basada en el coche que ha convertido a la ciudad en una especie de hábitat poco amable para habitar. El primer capítulo, vamos a ir capítulo a capítulo y intercalando preguntas, y ahí es donde vamos a abrir el debate. El primer capítulo, la dimensión humana. Él lo que primero plantea es quién fue la primera urbanista que dijo, oye, que esto no va, esto no funciona. Jane Jacobs, es una norteamericana que en el 61, en el 60, ya escribió un libro crítico respecto a lo que se estaba haciendo, que se llama Muerte y Vida de las Grandes Ciudades. Fue publicado en el 61 y es una denuncia contra la ausencia de la escala humana en los planteamientos del movimiento moderno y del uso del automóvil. Él la llama la abuela de este nuevo planeamiento humanista que él defiende, ¿no? Él dice que las ciudades de los países más desarrollados han podido evaluar los resultados negativos de estos planteamientos y es donde se están generando alternativas. Sin embargo, en los países en vías de desarrollo, la entrada del coche se ha producido sin ningún tipo de crítica y han ocupado la ciudad, que además se han convertido en megaciudades, y el problema es bastante mayor, ¿no? La segunda idea de este primer capítulo que dice Gehl es que la ciudad, tal como la hagamos, termina moldeándonos a nosotros en nuestro modo de vivir y en nuestra cultura. Por tanto, si nosotros hacemos una ciudad en la cual permitimos la entrada de coches de manera masiva, al final terminamos incorporando la cultura del coche también. Y viene a decir también que cuanto más espacio le damos al coche, más atasco tenemos y más incómoda es la ciudad. Así, a diferencia de lo que normalmente se piensa, que es que para eliminar los atascos vamos a ampliar los carriles, vamos a crear más carreteras, él defiende la idea justamente contraria. Y denuncia que esta tendencia que se siguió durante décadas ha producido el problema que ahora tenemos, ¿no? Con las ciudades secuestradas por los coches, ¿no? Y defiende una idea que, bueno, es una idea que es repetida,
pero no por eso que se encuentre de verdad, que la ciudad sea un lugar de encuentro, ¿no? Y que vaya más allá del concepto de circular. Por tanto, la primera pregunta, porque él el planteamiento básico que hace es: tenemos que quitar los coches de la ciudad, tenemos que volver a recuperar una ciudad peatonal, una ciudad de proximidad, una ciudad donde podamos reducir nuestra velocidad, y el principal enemigo que él identifica es el coche privado, y propone quitarlo de la ciudad. Y yo quiero preguntar y saber cuál es vuestra opinión, si renunciaríais al coche y cómo sería tu vida sin él. Yo voy a sacar esto, y el que quiera hablar, voy a hacer con micrófono. Esto es un debate, con lo cual... Sí. Sí. Habla fuerte, esto es solamente para que la grabación salga bien. Pero vale. Aquí te escuchan a viva voz. Vale, ok. Entonces sí, definitivamente renunciaría al coche, sobre todo en una ciudad como Madrid, cuyo transporte público es muy bueno, es muy eficiente y en el cual no hay necesidad alguna de tener un transporte privado para moverte por la ciudad, además de que la escala en general me parece que es adecuada. Ajá. Y mi vida sin coche, pues bien, yo creo que sería mucho más práctica. Pues estoy de acuerdo, pero además creo que es lógico que esa sea tu opinión, porque eres una persona joven y las nuevas generaciones van por ese camino. ¿Qué otra opinión hay? A ver, hay una parte que creo que sí que hay cierto sector de la población que se puede permitir vivir sin coche. O sea, hay una parte más aburguesada, clase media alta, que puede vivir sin él y cogerse un Uber y cogerse un Cabify y gastarse 50 euros y no le importa. También, a la vez pienso que las calles no son carreteras. O sea, soy la primera que ha dejado el coche y que coge un Car2Go que le cuesta la mitad que un taxi, que no recuerdo la última vez que me subí a algo así, que voy siempre en bici. Pero a la vez también tengo compañeros que viven en Vallecas y tienen que ir hasta Las Tablas e invierten 1 hora y 45 de su vida en ir y 1 hora y 45 de su vida en volver, porque la ciudad no está planteada bien, porque las conexiones no están planteadas bien. Entonces, luego aparte como una cultura, y cambiar una cultura, que es lo que decía, o sea, lo que decía aquí, ¿no? Las ciudades acaban haciendo a la gente, pero la gente también hace a las ciudades, y hay como esta doble dirección. Es como coches no, ojalá, yo en mi vida me puedo permitir coches no, pero también entiendo que hay ciertos momentos donde, o cierta gente que en una situación concreta no puede decir que no al coche, porque implica perder un 20% de su día. Entonces, es difícil, ¿eh? O sea, como decir, ya, no hay más. A ver, Dimitri. Yo quería apoyar mucho este último comentario. El coche, me parece, es uno de los medios de transporte que se utilizan en ciudad. ¿Qué entendemos en Madrid? Hablamos de Madrid, de ciudad. ¿De los 2 millones dentro de la M30 o menos? ¿O de los 6 millones que están en Gran Madrid? Alguien que ha intentado ir de Illescas a Alcobendas, es imposible ir sin coche. Buscar otros métodos para trasladarse cuando es un viaje particular que no hay mucha gente haciéndolo, es extremadamente costoso. Entonces hay muchos casos donde todavía hoy, con el desarrollo histórico de las grandes ciudades, el coche sigue imprescindible. Ahora bien, es cierto también que hay unos usos, unas instancias donde el coche sí se puede suprimir, y quizá el avance de la cultura de la gente, entender mejor los conceptos como los que estamos mirando hoy, animará a la gente a adaptarse a la próxima etapa de la urbanización, que es, creo que las ideas que presenta Jean-Guel. Y Dimitri de coche sabe algo. Sí, porque me gustaría decir que Dimitri Alatsas, que es un seguidor de estos eventos, es probablemente uno de los asesores de tráfico y movilidad más importantes de Europa. Aunque él lo niegue, y es un súper consultor, con lo cual es un privilegio tener su opinión. Sí. No sé, Jorge. Yo me gustaría hacer la pregunta con una manera muy difícil. ¿Me podéis levantar la mano la gente que no tiene coche? Esto sube.
Esto va aumentando. Hace 10 años probablemente serían 2 manos y ahora hay 20, entonces las cosas van mejorando. Pero la cuestión es si las ciudades nos permiten no tener coche, porque entrando en el tema urbano, pues hay que tener mucha suerte para no necesitar un coche todos los días, hay que tener esa capacidad de tener transporte público para moverte. También puede uno acercarse a Madrid y dejarlo en un sitio y luego acercarse en transporte público, pero la cuestión es, que quiero dejar en el aire, es, hay una cierta voluntad en no tener coche y hay una ciudad que te permite no tener coche. Y ahí voy a mi caso porque parece que hablo de teoría. Yo tengo 4 hijos pequeños, vivo en Gijón, trabajo en Madrid, por el mundo, y no tengo coche porque se estropeó una vez y me di cuenta que un amigo mío que se dedica a la economía me hizo números y me dio el número y te das cuenta de que gastas mucho dinero en el coche y mucho tiempo, y cuando calculas el tiempo que te dedica un coche y el dinero que te cuesta un coche, a lo mejor llegas a la conclusión de que puedes vivir sin coche, y más hoy en día con las aplicaciones, internet, el car sharing, el tren, el tal, ¿no? Entonces, bueno, es una muy buena noticia ver que la mitad de la audiencia aquí no tiene coche hoy. Yo creo que es una buena noticia, ¿no? Muy buena noticia. ¿No crees? A mí me encanta. Me encantaría matizar y podemos hacer una bueno. diferencia entre coche y el car sharing. O sea, yo soy joven, soy súper pro coche porque no me queda otra alternativa, pero la verdad es que el car sharing sí plantea una alternativa. Entonces una cosa es coche y otra cosa es coche propio, y a lo mejor va por ahí el tema. Exacto. No, que me parece como difícil responderlo desde la voluntad individual. O sea, en realidad creo que también es lo que ofrece cada ciudad, la escala de la ciudad y cómo responde quizás el Estado o el sistema del transporte. A mí en una época viví en Barcelona y en el barrio estaba el bus del barri que le resolvía los traslados a la gente mayor. Entonces, como que había esa oferta. Después hacía muchos traslados a pie porque las calles también eran seguras. Y lo mismo lo quise hacer en Buenos Aires, que es mi ciudad natal, y a las 15 cuadras calles me arrepentía porque no me sentía segura. Sí. Entonces cogí un coche. Entonces creo que al final es difícil pensarlo como una decisión individual. Sí. Pues me encanta la cantidad de acentos sudamericanos que hay aquí, y vamos a seguir con otro más. No, yo creo que la clave está en la inversión que tiene que hacer cada gobierno en el aporte de solucionar el transporte público, porque la voluntad de no tener un coche, yo creo que va acompañada con la solución que tiene que dar el transporte público. Claro. Y Madrid está cerca, pero es cierto, hay esos casos que el que dijo Dimitri o otro de los que pusieron, que realmente, claro, son los casos típicos que todavía no está resuelto. Sí, pero, por ejemplo, no solamente criticando, sino diciendo algunas propuestas. Ya en el año 60, Louis Kahn hizo una propuesta para Filadelfia, en la cual, sería un caso parecido, por ejemplo, a Madrid, en la cual propuso todo un anillo de parkings para la gente que vive en el extra urbano, en el exterior, a distancias de 50 kilómetros o más, lo que fuera, y a partir de ahí, en esos nodos de parking, era todo transporte público y peatonal con verde hacia el centro, que es un poco la idea de de Miguel. ¿Qué tal? Hola. Bueno, siguiendo un poco el hilo que decía este señor, yo tuve la suerte de, cuando estaba en la universidad, todas esas lecturas era lectura obligatoria cuando yo estaba en la universidad, que vino Yangel y dio una ponencia, y una cosa que se me quedó muy grabado, él decía, bueno, todo el mundo piensa que en los países nórdicos nacemos con la bicicleta, y no es así. No es así, o sea, hubo una voluntad realmente por parte del gobierno, tuvimos un apoyo importante, si no esto es muy difícil. Entonces él mismo decía eso. Pero aún así es verdad que yo creo que también cada uno, como este otro señor, también puedes poner tu granito de arena. Yo sí tengo coche, hoy lo he usado realmente para bajar a Madrid, mal, encima para esta charla, pero generalmente no lo uso para bajar a Madrid. Yo voy en autobús porque es mucho más cómodo, pero vivo en las afueras y sí lo uso en ciertos momentos donde no es tan fácil el transporte. Y lo uso mucho, curiosamente, compartido para subir a la sierra a caminar. Entonces uso como al inverso, ¿no? Y sin embargo, para mí en la ciudad estorba el coche, estorba el carro, ¿no? A ver, Fermín. Pues muy buenas. Yo creo que sí, que el mundo está cambiando. Yo he tenido hasta 3 coches. Desde hace un año se me estropeó el último y abandoné el coche. Actualmente creo que se puede vivir sin coche. No vivo en un núcleo urbano, vivo en una urbanización, pero aún así me puedo desplazar perfectamente. Creo que Madrid hoy ofrece esas condiciones. Y creo que el problema es de voluntad personal.
hay que hacer un ejercicio personal de decir, me compensa, como decía él, no tener coche y vivir sin coche, porque existen otras alternativas. Sí. Yo quiero decir también mi experiencia personal, que es que tengo coche, y vivo muy lejos porque vivo en Galapagar, pero desde hace ya algunos años vengo a Madrid en tren y en metro. Y esa hora y media que gasto para llegar a la oficina es el tiempo que uso para leer estos libros. Por eso creé el club de lectura. Y me compensa súper bien porque me da ideas para el trabajo, para mi vida, para todo tipo de cosas. Conozco gente, aquí hay un montón de gente del club de lectura que es fantástica, me cambió la vida. Por tanto, también es posible esa fórmula, utilizar el transporte público para leer. Bueno, yo propongo, a ver si... Sí, yo quiero, aquí estamos frente a un público con cierto sesgo, ¿no?, cognitivo, porque claro, se supone que si habéis venido aquí con el interés en este tema, en este enfoque urbanístico, pues estáis bastante a favor, ¿no?, de la peatonalización y de la línea que propone Jangel. Pero, y de todas las, de momento, intervenciones, deriva que realmente estamos condenados al coche, que es alguna cosa, un utilitario que usamos contra nuestra voluntad, porque la configuración de la ciudad nos le exige. Pero me gustaría preguntar, ¿hay alguien que se atreve a decir, no, pues para mí el coche es la libertad, que es lo que siempre nos inculcaba la publicidad del automóvil, ¿no?, que la coche es... ¿Alguien realmente se atreve a defender el coche y decir, no, pues a mí me gusta el coche y yo lo uso porque quiero, Mar? Yo lo siento. Me gusta el coche. A lo mejor es políticamente incorrecto en este debate. Estoy totalmente de acuerdo en todas las exposiciones que habéis hecho, porque además me parece que yo lo haría, pero a mí el coche me da libertad. A mí me da mucha libertad. Yo durante 14 años de mi vida he vivido fuera de Madrid, en la sierra. Yo también tengo 2 niñas que me permitía venir, salir. Y cuando yo cumplí 18 años y mis padres me regalaron el carné de conducir, es que fueron mis alas, porque yo iba y venía y a mí no hay distancia que se me ponga. Entonces, estoy totalmente de acuerdo que en la ciudad es incómodo, es que nos estresa. Además, pienso que el coche nos cambia el carácter, porque nos metemos dentro del coche y como psicológicamente parece que vamos cubiertos, hay personas que son agradabilísimas, educadísimas en su trato personal y se meten en el coche y son, bueno, fieras y groseras y además maleducadas y no te ceden el paso y a mí, yo he conocido ese tipo de personas que me ha sorprendido conduciendo, que es decir, el coche tiene su parte positiva y su parte negativa. Eso es muy real y además yo cada vez que voy a Buenos Aires y me subo al coche conducido por mi hermana, estoy aterrado porque se pone como una bestia y está todo el tiempo insultando, y es horrible. Luego bajamos y es otra vez muy buena. Pero bueno, vamos a pasar al... ¿Querías decir algo? Ah, sí. Quería defender el coche desde una perspectiva muy particular. Pero vale. Aquí te pillo. Ok, es que, a ver, yo tengo como 2 vidas, porque soy de Ecuador, pero vivo en Madrid, o sea, trabajo entre los 2 sitios. Y pienso que el coche en general es necesario cuando las ciudades en sí ofrecen, o sea, a través de sus representantes, políticas públicas que ayudan a que el transporte público sea eficiente. En Guayaquil, que es donde yo vivo, y es justo lo que hablaba con Chafik, es imposible vivir sin coche, porque no puedes ir a ningún lado, o sea, tomarte un taxi es la única opción, pero subirte a un transporte público que sea eficiente es completamente imposible. No digo que no haya gente que lo utilice, porque sería idiota en ponerlo desde ese punto de vista. Obviamente que hay personas que utilizan el transporte público en mi ciudad, pero si yo tuviera que ir a mi oficina, que queda a 5 minutos, no tendría ningún transporte que me llevaría sin tener que irme en el coche. Sí. Entonces creo que también depende mucho de eso, de cómo la ciudad adapta la movilidad de las personas desde un punto de vista de transporte público. Tratar de imponer políticas públicas en Guayaquil que prohíban el coche sería una tontería. Primero tienes que tratar de promover el uso del transporte público, dando un transporte público eficiente, para a partir de eso poder decir, ok, vamos a limitar el uso del coche, pero que está a años luz de lo que pasa aquí en Madrid. Sí, bueno, de hecho en este libro hay un capítulo dedicado a los países en vías de desarrollo que habla de esa problemática, porque no está tan claro qué hacer en esos casos. Bueno, pasamos al capítulo 2, porque los temas se van a ir repitiendo. El capítulo 2 es los sentidos y la escala, ¿no? Y lo que dice Gell es que lo fundamental es entender, que los urbanistas entiendan quién es su cliente. Su cliente es un ser humano, que él lo define como lineal, frontal y horizontal, que circula a una velocidad máxima aproximada de 5 km/h.
Esto de lineal, frontal, horizontal tiene que ver con qué es lo que percibimos, cuál es nuestro campo visual, y que tiene justamente una direccionalidad, digamos, yo no sé lo que está pasando detrás mío, tampoco lo que pasa arriba, porque mirar hacia arriba me cuesta, y luego los pisos altos no llego a ver el detalle, con lo cual es algo un poco remoto. Y al final mi entorno, realmente el que vivo y el que marca mis vivencias es el inmediato, y son los bajos de los edificios, y son aquellas cosas que puedo percibir a baja velocidad, porque cuando voy en coche y voy muy rápido no logro percibir el detalle, y la visión de la ciudad es una ciudad fugaz, mucho más de masas, que coincide con la ciudad que se diseñaba pensando en el gran transporte en el siglo XX, que son ciudades de mega escala que no tienen en cuenta esta escala humana que él defiende, y que se ven a 60, 70, 80 kilómetros por hora, o 100. Él da algún ejemplo que ahora veremos. Hay dos dimensiones clave, dice él, cuando analiza las ciudades en función de la percepción humana. Resulta que nosotros no somos capaces de distinguir movimientos y gestos corporales más allá de los 100 metros, por ejemplo. Es decir, que yo a más de 100 metros de distancia no me doy cuenta yo en realidad, como tengo que usar gafas pero no las uso ni a 10 metros, pero digamos, para una persona normal hasta 100 metros llega a identificar estos gestos. ¿Y eso entonces qué hace? Que define una cierta escala del espacio público, por ejemplo, de una plaza, que como máximo debería tener esas dimensiones. Y por otro lado hay otra dimensión clave, él dice que son los 25 metros, que es cuando te permite distinguir ya expresiones faciales y señales emocionales. Por tanto, tienen que ser espacios mucho más recoletos y contenidos los necesarios para que podamos tener esta interacción emocional. Y esas dos dimensiones marcan un poco el tamaño de los espacios de la ciudad humana que él defiende. Esto no coincide con, por ejemplo, los espacios que tiene Brasilia o la plaza de Tiananmen, o digamos, espacios que están concebidos como una escala para mirarlos desde el cielo y no tienen en cuenta la percepción humana, ¿no? Es decir, la dimensión humana de las ciudades ha sido descuidada, eliminada, ignorada para otorgar el protagonismo al tráfico vehicular, dice. Y antes me pasó esta, esta es la que vimos antes, de los 5 kilómetros. En este apartado no formulé ninguna pregunta y pasamos... Jorge quiere intervenir, que lo he visto tomando muchos apuntes. No, tomo notas porque como prueba de lo que estamos haciendo, para que me crea mi mujer. No, es broma, pero no, está muy bien, adelante, por favor. Vale. Tengo un micrófono. Bien, perfecto. Por eso estoy tan cómodo. Y por alusiones, estoy encantado de estar aquí con Jorge, que tenía muchas ganas de estar con ellos en esto del Club de Lectura, así que muchas gracias. Y nos encanta llamarnos igual, ¿no? Aparte, por algo será. Jorge. Perdona, formamos un dúo excepcional. Disculpa. No. Tú puedes interrumpirme cuando quieras. El capítulo 3, que es la ciudad vital, segura, sana y sostenible. Estos son como los 4 principios que él propugna en la ciudad. Dice que tiene que hacerse una distinción importante entre lo que es la ciudad vital y la ciudad sin vida, ¿no? Y la ciudad vital es aquella que se convierte su espacio en significativo y que atrae gente hacia él y que invita a permanecer en sus espacios, ¿no? Mientras que la ciudad sin vida es aquella en la que los espacios rechazan a la gente y se convierten en fríos y solitarios. Y una de las claves para lograr eso es la densidad, pero no es suficiente, dice él, porque hay ciudades con gran densidad, pero que son muy inhumanas y poco habitables, como el ejemplo de Dubái, que él da. Él defiende mucho la ciudad histórica. Él, en el fondo, propone un viaje hacia atrás para recuperar esas ciudades que estaban realmente diseñadas en base a la escala humana y al desplazamiento caminando, ¿no? Para lograr ese factor humano, esa permanencia en los sitios, él defiende la importancia de los bordes de la ciudad. Y los bordes de la ciudad son las áreas de contacto de la ciudad con la gente, que básicamente son las zonas que percibimos, es decir, los bajos de los edificios, los elementos de mobiliario urbano, la acera, los árboles, los elementos próximos que descubrimos cuando caminamos a esos 5 kilómetros por hora, que es nuestra velocidad.
Y esos bordes son fundamentales para sentirnos contenidos, para sentirnos con ganas de permanecer en un espacio. Y la ciudad moderna del siglo XX es una ciudad megalómana con una macroescala diseñada con vista aérea que no genera esa sensación de espacialidad que te abraza, que te arropa. El ejemplo de Brasilia es máximo y él lo repite una y otra vez. Por eso, Gell defiende que una menor velocidad resulta en ciudades más vitales, porque esa espacialidad que nos emociona y que nos permite descubrir detalles solamente se da a baja velocidad, que es la velocidad del caminante. La ciudad para ser caminada es una ciudad que nos hace más saludables, claro, por supuesto, porque además, por ejemplo, yo tengo la tensión alta y me recomendaron caminar media hora por día. Bueno, pues yo camino más de media hora por día porque entre los transbordos que hago, del tren, del tal, del cual, me la paso caminando. Me parece que he ganado en salud, ¿no? Si estuviese en el coche todo el día y llego a la oficina y no me muevo, es una evidencia que la ciudad que él propugna es una ciudad que recupera salud. Y por eso queríamos hacer esta tercera pregunta, que es: ¿a qué velocidad vives tu vida? ¿A qué velocidad querrías vivirla? ¿Quién es el más rápido de este público para responder? Desde luego que se puede transformar las ciudades, pero más que transformar una ciudad es transformar a las personas, que tengan un sentido, una ideología, una formulación interior que les permita comunicarse con otros. Esa medida de los 400 metros, que es muy, muy mantenida, por ejemplo, por Le Corbusier, con unas manzanas, que en ese interior se pueda uno comunicar, me parece bueno porque tiene las dos condiciones a la vez, que uno pueda ver y reconocer y poder aproximarse, pero también alejarse cuando va en el coche. Desde luego que uno tiene que vivir lo mejor que pueda y lo más lentamente que pueda. Por eso las tortugas duran 400 años, van muy despacito. Entonces, para poder ver las cosas y reconocerlas, pero también es una educación para ver para arriba, para estudiar los edificios, para estudiar todo lo que esté pasando. Tiene que tener una ideología interior que le permita poder ver y querer ver. ¿Qué otra opinión tenemos? A ver, a mí lo que me pasa es que yo quiero vivir a varias velocidades, o sea, no quiero tener que elegir una, ¿no? Y además como que estas velocidades son las que permiten que las ciudades sean seguras, o sea, no quiero que mi círculo se reduzca a cuánto puedo caminar al día. O sea, quiero que también se pueda decir hasta dónde puedo llegar con la bici, ¿no? Hasta dónde puedo llegar con el autobús, hasta dónde puedo llegar con transportes que no son subterráneos, que a la vez esos transportes dan seguridad porque ves que hay movimiento y el movimiento también tiene cosas buenas y tiene cosas malas, igual que la globalización conecta gente, ¿no? Y ese movimiento, en fin, o sea, es que tampoco cojo el metro porque no me gusta en general, entonces me encanta el autobús. Pero al final yo creo que es como conseguir mezclar lo que pasaba antes y lo que pasaba ahora, pero de una manera saludable, sin perder la escala local, pero sin tampoco perder la escala global. Quiero poder seguir yendo de un punto a otro de la ciudad porque mi ciudad es súper heterogénea y aunque mi barrio también lo es, lo que pasa en Las Tablas no es lo mismo que lo que pasa en Vallecas, que lo mismo que lo que pasa en Lavapiés. Y también precisamente esta mixtura de velocidades es la que genera vitalidad, ¿no? O sea, al final los lugares son seguros muchas veces por la vida que hay en ellos y generamos ciudad y creamos ciudad y cuidamos de esa ciudad y no creamos no lugares que son en los que todo ocurre rápido porque hay un mix, no porque hemos elegido una cosa, ¿no? El problema es que al final se han creado como movimientos pendulares en el que parece que solo es lo peatonal o solo es el coche cuando hay una vertiente donde puede haber algo más complejo que eso, ¿no? Pero bueno, bien. ¿Cómo hacerlo? A ver, tengo que ir para allá, permiso. Sí, un poco en esa línea. Yo también creo que hay una plurivelocidad, ¿no? Y eso es mucho más complejo que eso. Y también cuando yo estudiaba a este señor en la universidad, esos encuentros han cambiado porque la economía ha cambiado. Y eso es un tema también, o sea, también cuántas urbanizaciones hemos visto que hay un bajo para, en teoría, un comercio que nunca ocurre porque hay un centro comercial o dos o tres a la vuelta de la esquina y todos los comercios están ahí. Entonces también
Para que esos encuentros ocurran, también la economía local tiene que funcionar, ¿no? La que te hace o que te apetece, bueno, me voy a la biblioteca o la librería de allá a la vuelta de la esquina que me gusta, pues no, ahora me compro el libro de Amazon. O sea, ¿qué pasa con esos bajos, esos encuentros, ¿no? Que también dan vida, y yo creo que eso también es para debatir, porque tú puedes andar todo lo que quieras. En una ciudad, yo he visto Milton Keynes, es un ejemplo de ciudades donde zonas muy largas peatonales que terminaron abriendo calles porque no eran seguros, porque no había suficientes encuentros y cosas que pasaban, comercios, bares, o sea, seguridad, ¿no? Entonces había tramos excesivamente largos y producían una cierta inseguridad a ciertos momentos del día, ¿no? Entonces, es más que la velocidad, que el peatón. Es muy importante estos encuentros y ese tejido económico que lo permita, que surjan estos elementos, estas oportunidades para que nos apetezca andar, ¿no? Ya que estoy aquí arriba, alguien de aquí arriba. Bueno, yo un poco más o menos lo que quiere decir, quería preguntar, era sobre todo que, sí, hablamos sobre la distancia que hay de aquí a lo que podemos como percibir o de interactuar. Igualmente, creo que la pregunta es también cuánto estamos dispuestos ya con la tecnología que tenemos, que a la persona que está al lado también está con un móvil, no le importa si estás aquí o puedes caminar 20 metros y conocer a la persona que está 20 metros más allá. Me parece que lo importante es, si las ciudades están, la mayoría de las ciudades, sobre todo en Sudamérica, están a tiempo de pensar si tiene la voluntad de cambiar, no sé, no creo que sea cuestión de voluntad, sino de informar a las personas de que las ciudades tienen que ser sostenibles, pero ya no es una decisión y una voluntad, es una necesidad. Yo quería comentar, yo creo que hay varias velocidades y depende mucho de la ciudad y de la persona. Yo tengo una experiencia muy curiosa, yo nací en una ciudad pequeñita, todos conoceréis, es Salamanca, una ciudad preciosa. Decía Unamuno que la ciudad ideal era aquella que se podía recorrer de punta a punta en media hora, y Salamanca era de esa, se podía caminar. La velocidad ahí la impone un ritmo muy lento. Después me fui a trabajar en una ciudad de velocidad intermedia, era Bilbao, una ciudad grande pero no era exagerada. Y después me vine a Madrid. Cuando venían mis padres a Madrid, todo el mundo decía, mis padres decían, aquí la gente va corriendo a todos los sitios. Hay que cruzar el semáforo corriendo porque se corta y para llegar al otro y tal. Entonces, aquí la velocidad la impone también la ciudad. Entonces, yo creo que ¿a qué velocidad me gustaría elegir? Yo creo que en cada momento de la vida uno elige la ciudad que más se adapta a sus ambiciones, a su trabajo, a su profesión, a sus ilusiones, a sus ambiciones. Y son las ciudades los que nosotros nos tenemos que adaptar a la ciudad. Y ahora, por suerte, he conseguido la cuarta velocidad, que es la irme a un pueblecito de la sierra a vivir tranquilo. Sí. Yo quería comentar que yo he cambiado mi velocidad de lo que era verano a ahora. Y ha sido por voluntad propia. O sea, es verdad que podría ir a trabajar en un metro y tardaba media hora. He decidido ir andando, tardo 45 minutos y creo que la velocidad la podemos cambiar. O sea, al final, ir en metro supone velocidad cero. O sea, te lleva el transporte público. Ir en coche, lo mismo. O sea, te lleva... Y es verdad que, por ejemplo, me ha cambiado la vida en el sentido de que llego a trabajar mucho más activa. Luego, cuando salgo de trabajar, me da también ese punto de liberación. Entonces, creo que fuera de lo que es salud, o sea, te cambia por dentro un poco y te hace proactivo, o sea, te beneficia en otros aspectos. Sí. Iman. Bueno, yo creo que como cualquier cosa en la vida está bien poder elegir. Y creo que las ciudades, más ahora lo que vemos, los patinetes, las bicis, está bien elegir cuándo quieres montar un patinete o un coche o un tren, porque el tren es súper rápido, pero es súper bueno también. Y bueno, las cosas que han comentado muchas personas, como cambiar la mentalidad, por ejemplo, la gente en Ecuador o en países de Sudamérica o Medio Oriente o en África incluso, que el coche es un prestigio para ellos. Entonces cambiar el chip a decir, no, es un prestigio ser saludable, estar sano, disfrutar a la vida en otra manera. Por ejemplo, la última vez que fui a Arabia Saudí, antes montar una bici era algo como de una clase baja, es verdad. Y estaba fuera igual 6 años y he vuelto
y la gente estaba montando bicis por las calles y tal, con ropa de deporte. La gente ya ha entrado la conciencia que es guay ser sano, que la gente cambió el chip en una manera muy curiosa también, como hay que saber cómo vender a la gente transporte multimodal, que el patinete no es para niños solo, o la bici no es para la gente que hace deporte, puede ser al trabajo también en este modo. Mi opinión. Muchas gracias. Vamos a seguir avanzando para que no nos pille el toro, ¿no? Sí, bueno, yo creo que habéis sacado muchos temas muy interesantes. De hecho, Gell, lo que promueve en el libro fundamentalmente es el transporte activo, es decir, donde nosotros nos movemos y no nos mueven, y eso es el caminar y la bicicleta, ¿no? De hecho, el libro empieza con una cita de Søren Kierkegaard, un filósofo danés, que dice que caminar es de alguna forma una manera de solucionar problemas, ¿no? Nos puede parecer exagerado, pero el mismo Gell se suscribe diciendo que cuando pasea se sumerge en sus pensamientos y de alguna forma consciente o inconsciente pues va solucionando cosas de cada día. Es un hábito que es saludable mentalmente y físicamente también. Lo interesante también, lo que habéis comentado, era relacionar el tema de la presencia humana con la seguridad, tanto la seguridad objetiva como la seguridad subjetiva, la que percibimos. Siempre nos sentiremos más seguros en los entornos, en las ciudades, en las calles, donde hay iluminación y donde hay gente. Bueno, en este capítulo que hemos terminado, también Gell habla de un nuevo concepto de planeamiento que los ingleses lo llaman TOD, Transit Oriented Development, y es un defensor también de ese modelo. Lo digo porque en nuestros estudios también lo aplicamos, y es una visión de priorizar el transporte público, ¿no?, como manera de desplazarse, conectado con sistemas de micromovilidad, el tema de la bicicleta, patinetes y demás. Claro, ese modelo de planeamiento supone dejar de lado aquel otro approach que era el del zoning, de dividir la ciudad por sus usos, y eso sí que obligaba a largos desplazamientos para ir de la zona residencial al trabajo, al centro urbano. Y la idea que hay ahora es generar barrios autosuficientes que tengan todos los usos necesarios para nuestra vida y que por tanto los desplazamientos sean más cortos y tú con poco movimiento te puedas ir del trabajo a tu casa, al sitio de recreo. Es un cambio drástico, ¿no?, de mentalidad. Porque por otro lado pienso que la tecnología, el móvil y demás, ha resuelto el problema de las distancias. Es decir, yo ahora hablo más con mi familia en Argentina que cuando estaba en Argentina. ¿Por qué? Porque está todo el día en el WhatsApp. Es decir, no necesito ir para estar en contacto. Por tanto, la gran distancia la hemos resuelto. Podemos dedicarnos ahora a reconstruir una vida más de proximidad. Yo estoy de acuerdo con Gell, aunque mi vida sea muy distante. Pero bueno, como me dedico a leer, ahí estoy. Es una contradicción, pero bueno. Vamos a seguir avanzando. Capítulo 4, él lo llama la ciudad a la altura de los ojos, porque es lo que él defiende que debería ser el primer punto que atiende un planificador urbano, ¿no? Y de ahí él llega a esta idea de que la ciudad histórica, cuando él la analiza, más o menos el centro urbano suele tener 1 kilómetro de diámetro. Todas las ciudades, tú decías Salamanca, probablemente tenga ese tamaño. ¿Por qué? Porque ir desde el borde de la ciudad hasta el centro es caminar unos 500 metros, que es una distancia razonable para caminar, dice. Supongo que antiguamente caminarían más, ¿no? Pero bueno, ahora 500 metros está bien. De ahí la idea de que la batalla por la calidad se da en la escala pequeña, dice, ¿no? Hay que rediseñar las ciudades partiendo desde la escala humana. Es una manera de diseñarlas totalmente distinta a cómo se hizo hasta ahora, por lo menos en el siglo pasado. Y él defiende que la ciudad debe ser un sitio para permanecer, y para permanecer tiene que tener buenos bordes. Por tanto, es muy importante la fachada, los frentes de los bajos. Dice, la calidad humana de una ciudad se percibe a la altura de los ojos. Las plantas bajas de los edificios deben ser activas y generar interés en el paseante. Y esto es muy interesante porque en el mundo del diseño comercial, esto es una gran verdad.
Tú cuando diseñas una calle comercial o un edificio comercial o un centro comercial, tienes que asegurar que la fachada sea activa. Eso quiere decir que haya tiendas, que haya interés por ver algo, un escaparate. Él lleva ese concepto al diseño de la ciudad. Es decir, que la ciudad tiene que tener unas fachadas en los bajos que sean interesantes, que te dé ganas de mirarlo, los portales, las entradas, las ventanas. Mientras que si él pone muchos ejemplos en el libro de calles que son totalmente ciegas, por ahí una fábrica o un muro sin ventanas, esas son calles inseguras, inhumanas, que no te invitan a transitar, que te echan para atrás y que en todo caso la pasas caminando a toda velocidad. ¿O no vas? No vas directamente. Dice, las ciudades se hacen humanas cuando nos invitan a permanecer en sus espacios públicos. Por eso él aboga por crear espacios a escala humana que nos inviten a estar, a sentarnos. De hecho, digamos, hay un momento en el libro en el que, claro, él habla de cosas muy sencillas. Es cómo logramos que una persona que va caminando por una ciudad de repente se detenga y se quede observando algo interesante. Eso que parece una tontería, él lo defiende como fundamental. Y para eso la ciudad tiene que tener elementos de borde que te invite por ahí a sentarte así en un sitio alto y quedarte mirando, o en un, no sé, algún elemento, alguna barandilla, elementos que te inviten a ponerte como a refugio y mirar el espacio desde un borde, porque tendemos a irnos a los bordes para sentirnos protegidos. Mientras que los espacios abiertos que no tienen bordes y que no tienen un contenedor, te expulsan y no te llaman a quedarte. Tú no te vas a ir a sentar en el medio de la plaza de Tiananmen a disfrutar del sol. Te pasa un tanque por encima. Te irás al borde y buscarás un sitio más protegido que te puedas poner y que además tendrá un microclima que sea más agradable. Es decir, las ciudades óptimas para él son las ciudades que promueven el encuentro, y en este punto, en este capítulo, él termina con una de las claves del libro, que es la defensa de la bicicleta, que es su gran campaña y que le permitió a él ser uno de los artífices de Copenhague, una ciudad en la cual prácticamente la mitad de la gente se desplaza en bicicletas para ir al trabajo, para ir a la escuela, y que él ha conseguido que la bicicleta se convierta en el medio de transporte principal de la ciudad y rediseñar la ciudad para la bicicleta. Y los demás medios de transporte ya son como subsidiarios, ¿no? Y él defiende que la presencia de ciclistas en una ciudad las hace más vitales, más seguras, más sanas, más sostenibles. Y yo quiero preguntar, esto es una pregunta así un poquito teórica, pero ¿la propuesta de Gell la consideráis como una propuesta de futuro o es más bien nostalgia de la ciudad histórica? Tengamos en cuenta también que la propuesta de Gell está creada en la teoría, Copenhague es una ciudad bicicletable y lo que pretende es a corto plazo ser una ciudad de huella de carbono cero y ser una ciudad donde el 75% de los desplazamientos se realizan en bicicleta, o sea, realmente una inmensa mayoría, y está lo suficientemente preparada para conseguir esos objetivos a corto o medio plazo. ¿Alguna opinión al respecto de esta pregunta, Jorge? Bueno, a mí tengo un micrófono. Cuando no hay nadie, vengo a ti. Ya, bueno, bien. Estoy aprendiendo más que repartiendo, pero tengo micrófono. Cierto, no claro. sabe. Me gusta acercar. Igual es dual. Impresionante todo lo que estáis diciendo por aquí, da gusto porque crea un debate y crea una situación. Luego está el día a día de las ciudades, y en esto de la bicicleta, por responder a la pregunta que haces, creo que no es nostalgia, creo que es futuro. Creo que se aboga por la bicicleta, por el patín con cuidado y por el caminar como solución a que las ciudades sean más lentas, porque antes hablábamos de la velocidad que queremos imprimir a nuestras vidas, y hoy en día, pues dependiendo de tu situación económica, familiar y etcétera y social, pues las velocidades a veces vienen impuestas, a veces tienes plurivelocidades que puedes elegir. Eso es una suerte, poder elegir tus plurivelocidades, pero hay que luchar por esa suerte, ¿no? Muy interesante lo que has dicho. Creo que es futuro porque lo que implicará la bicicleta y el caminante es que los coches vayan más despacio, no que desaparezcan, sino que vayan más despacio, que sería bastante ganancia para todas las calles, para ser comerciales, como indicaba antes, retomando el tema de
una calle que es lineal o dura, pues no te apetece tanto caminarla como donde van ocurriendo cosas que te encuentras, por muchas veces que pases, porque los locales cambian, ¿no? Pero si tú eres capaz de hacer que las personas vayan más despacio por la ciudad gana en calidad. Entonces yo creo que la bicicleta es buena idea, y luego pues todos sabréis que en Holanda pues cualquier momento te pueden atropellar las bicicletas, porque nosotros no somos una cultura de bicicleta. Entonces vas a Holanda y dices, bueno, es imposible, y te pillan. Es como lo de las motos en Italia. Entonces creo que realmente lo de la bicicleta es un paso hacia el futuro, y luego pues ojalá todos tengamos salud y posibilidades para poder usarla, porque a veces también te puedes matar en bici. Sí. Bueno, pues Gale cuenta que él... Para tener esa visión optimista. Sí. Bueno, él dice en el libro que él con su mujer, los dos, él con 80 años, la mujer no sé cuántos, se desplazan en bicicleta para ir a cenar, para ir a trabajar, para ir a todos lados. Se pone como ejemplo que, digamos, que realmente la bicicleta se convierte en un medio de transporte generalizado cuando la tercera edad, o los muy jóvenes, o la madre con el niño, la utilizan, ¿no? Porque al principio los que la utilizan son jóvenes un poco más avesados, que van esquivando coches y por ahí. Pero digamos, cuando realmente la bicicleta es un transporte serio y aceptado, cuando se logra que todas las generaciones, y sobre todo la gente con más debilidad, pueda usarla. Y de hecho, si me permites, por ejemplo, en algunas ciudades con la bicicleta hay semáforos para las bicicletas, pero hay gente de mi edad que no asume que haya un semáforo para las bicicletas. O sea, miras a los lados y sigues, pero bueno, creo que te cae multa ahora, ¿eh? O sea, que ahora es parte de esa educación vial que vamos todos adquiriendo. Pero bueno, también hay un tema generacional, solamente quería apuntarlo. Sí. Espera que me saque el coche. Sí, coincido en que la propuesta de las bicicletas y del transporte más peatonal es del futuro, pero como gran parte de las cosas que estamos retomando, o bueno, que estamos más bien poniendo en nuestra actualidad, es retomar algo que ya se hacía antes, ¿no? Entonces, como volver a las raíces. O sea, sí creo que es una nostalgia de la ciudad histórica, y no solo a nivel de transporte, sino también de alimentación, o sea, en varias formas estamos volviendo a lo que en épocas pasadas ya se hacía. Daniela. Creo que también, más que una nostalgia de la ciudad histórica, es también un reconocimiento de nuestra condición humana, y un reconocimiento de que por más que la tecnología nos haya permitido en los últimos años acelerar al máximo muchos procesos, eso no hace que nosotros podamos acelerar nuestra capacidad de percepción, nuestra capacidad de ver, nuestra capacidad de sentir y nuestra capacidad de tramitar la cantidad de información que recibimos. Con lo cual, la necesidad de recoger un poco la escala nuevamente es porque no porque el edificio sea más alto yo lo voy a alcanzar. Entonces a lo mejor no me sirve que sea más alto, no me sirve la ciudad más grande. Lo podemos hacer, sí, pero nos dimos cuenta que se nos pasó un poquito de rosca y no nos es útil cosas tan rápidas que nuestros sentidos no logran alcanzar. Yo trabajo, estoy súper afónica, no sé si se me va a oír. Yo trabajo en la embajada de Dinamarca y tengo que defender, obviamente, todo lo que dice Gale. Mis compañeros daneses me cuentan que en Copenhague ellos, algunos ni siquiera tienen coche, han venido a Madrid, no tienen coche aquí tampoco, pero tampoco aquí se pueden mover en bicicleta, porque al final la escala de Madrid es otra. Y claro, en Dinamarca es un país muy pequeño, Copenhague es una capital mucho más pequeña, es un país muy plano también, o sea, se dan una serie de circunstancias que no son trasladables literalmente a una ciudad como Madrid, y no digamos a una ciudad como Nueva York o como Londres o yo que sé, como las super ciudades de Asia. Entonces no sé, o sea, creo que es que también hay que pensar cómo eso lo trasladamos a una ciudad grande, a otro contexto. O sea, Madrid nunca va a volver a ser la ciudad histórica que era, porque ya no o sea, es una ciudad que ha crecido tantísimo y que es un monstruo comparado con lo que era, que no sé, bueno, esa es mi reflexión, cómo se adapta eso a una ciudad con una escala muchísimo más grande, ¿no? O sea, la bicicleta yo creo que llega hasta un punto, pero
no puede cubrir el transporte de Madrid. A ver, tú querías decir. Sí, es que era prácticamente esa pregunta, el volumen de esa ciudad. O sea, se puede modificar a partir de ahora a nivel urbano para que sea accesible a la ciudad, por ejemplo, Barcelona, que sí que ha hecho carriles bici y todo. Se puede hacer eso aquí en Madrid, que aparte no es una ciudad plana, es una ciudad arriba abajo. Y también otra cosa, el nivel de accesibilidad para ancianos, para minusválidos, también se puede hacer un transporte, o sea, se puede también unir eso, pregunto, o sea, para que sea el futuro, ¿qué proyecto hay en Madrid para que esto funcione? O sea, este tipo de visiones. Bueno, pues había un proyecto llamado Madrid Central. Yo creo que es bastante sencillo, es más, yo he trabajado y he creado partes de ciudades o pequeñas ciudades en donde se ha incorporado la bicicleta. Es una cosa de estudiar las vías, es una cuestión de voluntad por parte del ayuntamiento, gobierno que está detrás, pero es una cosa técnica que se puede resolver. A la cuestión de hablando de distancia, es verdad que la bicicleta cubre tanto, pero ahí también es importante, por ejemplo, que si tú puedas tener la facilidad de bajarte, doblarte la bicicleta y bajarte al metro, y hay vagones para bicicleta, cosa que aquí no se facilita. O incluso hay autobuses hechos que tú como que adquieres la bicicleta atrás. La bicicleta yo creo que es un medio fantástico de comunicación, y para mí, que ahora vivo a las afueras de Madrid, yo creo que más el problema es cuando yo vivo en Majadahonda, que yo me muevo a Las Rozas en bici, pero cuando tengo que ya pasarme una super autopista, porque eso ha sido grande el problema de no solo las ciudades, sino cómo han crecido estas ciudades, estos pequeños pueblos que se han ido incorporando a esas ciudades, eso no se ha diseñado bien, es totalmente, tú sabes, yo trabajé en Valdebebas en sí, sacamos la bicicleta, cuando llegamos solo querían el bicicarril en el parque, y yo me negué y dije, el bicicarril tiene que estar en la calle, tiene que estar en la carretera, es el método de transporte. Pero claro, después llegas a Valdebebas y está lleno, cortado por grandes sí, y ahí es donde es importante que otros medios de transporte se pueda uno acoplar, ir con su bicicleta, tengo que bajar y volver a coger la bicicleta y volver a andar. Yo creo que ahí está lo que falta por resolver. Marta, bueno, a ver, vamos a ver cuánto tiempo queda, Magda. Bueno, vamos bastante bien de tiempo. Okay. Solamente un pequeño comentario. Según referente a lo que estabais diciendo antes de las distancias y las cuestas, según la Organización Mundial de la Salud, las distancias bicicletables en condiciones son entre 3 y 5 kilómetros, lo podemos hacer perfectamente, y con una cuesta no superior a 2%. Y deciros que en 60% de los desplazamientos en las ciudades europeas se hace a estas distancias. Cuestas ya depende, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, que es donde yo vivo y me muevo fundamentalmente en bicicleta, la barrera es la diagonal, o sea, está... Sí, también, pero fundamentalmente en bicicleta el borde es la diagonal, o sea, hasta la diagonal podemos subir sin sudar, y a partir de diagonal la cuesta ya sube lo suficiente que empieza a ser un ejercicio un tanto duro. Pero 3-5 kilómetros somos capaces de hacer, y esas son las distancias urbanas. Bien, vamos a seguir avanzando al capítulo 5, que es el capítulo que él lo llama la vida, el espacio y los edificios, en ese orden. Porque lo que dice es que el diseño urbano tiene que manejar 3 escalas, ¿no? Hay una escala mayor, que es la que se ve desde el aire, y en la cual se organizan los distritos, los servicios, la infraestructura de transporte, que es generalmente la que los planificadores están siempre trabajando en esa escala, ¿no? Hay una escala intermedia, que él la llama la escala mediana, que es la del proyecto, ya de un sector específico, de un polígono específico, de los distritos de la ciudad. Y hay una tercera escala, que es la escala pequeña, lo que él llama el paisaje humano. Y normalmente el planeamiento moderno del siglo XX atendió exclusivamente a las 2 primeras escalas, la escala macro y la escala mediana del distrito. No le dio ni la hora al paisaje humano. Y pone como gran ejemplo a Brasilia, ¿no? Que es como una ciudad muy bella vista desde arriba, pero absolutamente inhumana para caminarla. Es imposible caminarla y vivirla a nivel peatonal. Es lo que él llama el síndrome Brasilia, ¿no? Dice que la gente va allí donde hay más gente.
y esos grandes espacios expulsan a la gente, por tanto no permanece nadie, por tanto no va nadie. Y lo que él plantea es darle la vuelta a ese orden, en vez de lo macro, lo mediano, lo pequeño, empezar por lo pequeño, seguir por lo mediano y terminar en lo macro. Él propone darle la vuelta al diseño urbano cambiando el orden de las escalas con las que trabaja. Y ahí la cuestión es la siguiente, digamos, la pregunta que yo hago es: ¿a quién le encomendarías entonces el diseño de la ciudad futura? Si resulta que todos los diseñadores urbanos están obsesionados con la macroescala y ahora tenemos que empezar desde abajo, ¿qué hacemos? ¿Contratamos a interioristas para diseñar la ciudad? ¿O quién es el diseño? ¿Quién tiene que hacer la ciudad del futuro, esta ciudad que tiene otro enfoque? Yo tengo una respuesta muy concisa: a nosotros. O sea, el diseño de la ciudad nos lo encomendaría a nosotros, y la participación tiene que empezar desde abajo. O sea, quien tiene que decidir cómo quiere su ciudad soy yo. Bueno, y la gente que vive a mi lado, ¿no? O sea, pobrecitos, no solo yo. Pero Almeida no, por favor. Gracias. Yo considero que es fundamental, primero, un cambio de cultura y de mentalidad. Eso hace que las personas quieran relacionarse una con otras. No basta con estar en un espacio pequeño para comunicarse, sino que puede contribuir y puede ayudar. Pero desde luego que todo tiene que ser desde el punto de vista de la persona. Aquí se hablaba antes de esa visual de peatón, que es 1,75, a esa altura tenía que estar casi implantado que hubiese modificaciones y cambios y señalizaciones permanentes a una altura para que tú te vayas relacionando continuamente con una ciudad, y también la medida de los espacios, por supuesto, pero también es cierto que en un gran espacio una persona con vocación y con intereses no se va a sentir pequeña ni grande y se puede relacionar igual. Entonces importa mucho esa capacidad individual de reconocer una ciudad, reconocer un tiempo, reconocerse y reconocer a los demás. Ajá. ¿Nadie más? Sí. Sí. No, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que decías tú recién ahí sobre que, sí, hola, sobre que el tema está en que la sociedad, que nosotros preguntabas a quién le tenemos que encargar el proyecto, y si vamos a esperar que, por ejemplo, que venga una gran oficina de arquitectura y haga lo que se está haciendo, por ejemplo, por Arabia, esas ciudades nuevas, yo creo que esa no es la solución. La solución va justamente porque la sociedad, por sus pautas culturales, imponga lo que está buscando como modelo de vida. Y hay algunos ejemplos particulares muy interesantes que se han dado espontáneamente también en Estados Unidos. En California hay una ciudad que se llama Davis, al norte de San Francisco, que por la cantidad de gente que piensa igual, con las mismas leyes de Trump y de antes de Obama o lo que fuera, es la ciudad a nivel mundial que más ratio tiene por ejemplo, tiene todo el compendio de todo lo que idealizaría Gell. Hay más bicicletas por habitante, casi nadie, todas la comparten, hay toda una economía compartida, no hay grandes superficies de supermercados, está directamente el movimiento de llevarte de la granja a tu mesa la comida. Han roto todas las reglas típicas de la economía americana, pero no las han roto, digamos, las usan de otra manera, sí. y la ciudad se usa de otra manera, y espontáneamente pues, tiene prioridad, por ejemplo, una bicicleta a un coche, sea como venga, en qué dirección, si por derecha, izquierda, más velocidad, menos, lo que fuera. Sí. Bueno, hay casos interesantes que se han dado concretamente, que de casualidad me ha tocado conocerlos, y han sido espontáneos, por la sociedad ha modificado el urbanismo, digamos, y sus pautas de vida. Pues muy bien, a ver, aquí otra más. Perdón. Me gustaría destacar el trabajo aquí en Madrid de personas como los que trabajan el urbanismo colaborativo que estamos efectuando ahora, y te miro a ti y a otros compañeros que estamos aquí creyendo que la ciudad la creamos entre todos. La respuesta es nosotros, pero por ejemplo, ecosistema urbano, Basurama,
el Grigri Project, son gente que está haciendo en el Media Lab de Madrid, están aquí todos, son gente que no está haciendo urbanismo con arquitectos y con urbanistas, está haciendo urbanismo con el barrio, como el gran Santiago Cirujeda, que estuvo aquí el otro día diciendo que no solamente el barrio diseña y dice lo que quiere, sino que lo construye porque sabe que lo van a disfrutar sus abuelos o sus hijos. Creo que en esa dirección Yangel nos lanza una respuesta que podría ser la de aquí arriba, y a mí me gustaría añadir que es cuestión nuestra. Y si ahora mismo estamos recibiendo ciudades que no son humanas, es porque alguien se equivocó, pero eso no tiene ninguna solución, decir lo que hicieron los demás. Muy de arquitectos, por cierto, ya te lo hago yo mejor. Cuidado con los arquitectos, que damos miedo, y seamos entre todos sociólogos, psicólogos, así lo digo, médicos, y los que viven en el barrio, sobre todo, los que lo van a vivir detrás, porque el arquitecto luego se va, pero los que lo viven detrás. Entonces la solución es, la respuesta de aquí es entre todos, con lo cual estaría bueno que el gobierno, los políticos y todos nos sentemos en una mesa a debatir sobre qué ciudad queremos, y luego alguien que por favor la dibuje, que igual sí, ahí sí hace falta. Hacemos algunos planitos, por un precio bajo, porque estamos muy con los honorarios que lo tiramos. No. Perdona que te interrumpí a ti, que ibas a hablar allí, discúlpame, pero es que me lanzo. Pero sigue tú, de ahí voy yo, no hay problema. A mí me parece interesante también analizar un factor, es que hasta ahora nos hemos ido aglomerando un poco en las ciudades, pero hay una realidad que es que ahora tenemos la tecnología y creo que vamos a vivir un proceso de desaglomerización. Ajá. En el sentido de teníamos un tipo de trabajo que nos obligaba a tener que estar todos juntos físicamente en un sitio, ¿no? Sí. Vamos a ver cómo esos trabajos van a ir cambiando, ya lo estamos viendo a día de hoy, ¿no? Y muchísimas personas que simplemente con un punto wifi pueden trabajar desde sus casas. Creo que vamos a ir tomando esas decisiones de salir de las ciudades y crear comunidades quizás más pequeñas, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es interesante, no coincide con lo que mucha gente opina o dice, porque la realidad es que cada vez más gente vive en las ciudades, y hay una proyección de que para mediados de este siglo un 70% de la población mundial vivirá en ciudades, sobre todo porque en la ciudad están los mejores trabajos, en la ciudad te relacionas mejor, las generaciones jóvenes quieren vivir en la ciudad porque es un punto de calidad, de oportunidades superior a irte al medio del campo, que fue una tendencia en su momento, pero ahora pareciera que es justo lo contrario. Yo estoy de acuerdo contigo que el teletrabajo es una oportunidad excepcional para no tener que desplazarte tanto, y creo que eso se puede hacer igual, aunque vivas en la ciudad, para cortar las distancias y que puedas hacer una vida de proximidad. Pero nadie sabe lo que va a pasar, pero todos opinamos. Ay, perdón, te iba... Sí, es verdad, claro. No, simplemente añadiendo un poco de lo que conversaban los dos, que sí, que nos encomienda a nosotros, pero también no podemos dejar a un lado el tema de nuestros gobernantes, porque al final son quienes van a ejecutar las peticiones que tenemos. Entonces también es muy importante que las personas que gobiernan estas ciudades realmente tengan un interés de hacerlas sostenibles, porque si a partir de ellos ven que no es una necesidad principal, sino que se quieren enfocar todo el presupuesto de la ciudad a otra cosa, porque piensan que es más importante, no nos va a servir de nada, porque la ciudad no va a ser en ningún momento sostenible ni va a estar realmente abierta a sus ciudadanos. Entonces es muy importante que exijamos, y no quiero meter ningún tema político, ni siquiera soy aquí, pero es muy importante que también metamos esa presión de, ok, ¿qué me estás ofreciendo tú para que mi vida y para que la ciudad en la que me desarrollo sea más sostenible? No solo por en qué vas a invertir, sino cómo lo vas a invertir y cómo vas a desarrollar esos proyectos. O sea, cuáles son tus planes de urbanización, de movilidad, etcétera, etcétera. Entonces eso también es importante. Indudablemente involucrar a la administración y a los agentes de gobernanza es indispensable. Tú has mencionado a Santiago Cirujeda, que tiene una fuerza arrolladora, ¿no?, de arrancar los proyectos de la nada y de hacer colaborar pues diferentes actores del proceso, tanto los de la base como los políticos, como los arquitectos. Bueno, él es arquitecto, tiene una capacidad organizativa, ¿no? Entonces no sé si es él quien acumula la fuerza y tira de los proyectos, o estos proyectos pues se pueden generar también de otra forma más espontánea, y hay unas ya estructuras que de alguna forma lo facilitan. Jorge.
No, lo decía porque es un ejemplo. El otro día mostraron aquí lo de la Cañada Real, este barrio de Madrid tan problemático, con tantos problemas, y de repente él y su equipo, porque además este hombre también es un ejemplo. Lo pongo como ejemplo de que es con una colaboración comunitaria, esta palabra que debe ser cada vez más importante, tanto la escala humana como la comunidad, el barrio que sienta que si ellos ayudan, colaboran y opinan, será un barrio mejor para ellos y para sus abuelos y sus hijos. Entonces es simplemente un tema de conciencia que hay que devolverle a la gente y luego nosotros ser herramientas quizá de una manera más global. Otro tema básico que acabas de decir es el de la desglobalización. O sea, Internet es una herramienta, no es un fin, entonces nos tiene que producir, estamos conectados, fíjate cómo hemos estado organizando esto con las redes, con los vídeos vuestros, con tal, esto es una maravilla, y ahora mismo todo el mundo creo que siente hasta más debate porque vosotros tenéis esto lanzado sobre la mesa. Entonces esto es un buen ejemplo de cómo son las ciudades que queremos, y aquí ya me vengo arriba y os digo que buen debate. Pues me encanta lo que has dicho, Jorge. De verdad, es que da gusto, porque no es un diálogo de aquí a allá, sino que es un cruce, ¿no? Entonces así es como se construyen las ciudades y los barrios. Me he emocionado. Vamos a ver. Vengo a dar el toque. Bueno, recogiendo un poco distintas cosas que habéis comentado, ¿no? El tema de la conciencia, yo creo que es muy importante que todos nos concienciemos de que la ciudad es un bien común, ¿no? Entonces, recuperar la conciencia, tanto las personas que lo vivimos, como los políticos, como los arquitectos, los ingenieros, que al final trabajamos por un bien común, ¿no? Entonces yo no creo que sea una cuestión de quién lo tiene que diseñar, sino que realmente todos trabajemos por eso, ¿no? El mismo Gell dice que fue fundamental para este cambio en Copenhague que los políticos se implicaran en ello, ¿no? Y que fuera un objetivo para ellos. Entonces yo creo que el concepto de bien común creo que es algo que hay que recuperar todos en nuestro trabajo diario, ¿no? También fue muy interesante la tendencia que comentaste tú, ¿no? Que hay una contracorriente al tema de urbanización, de alguna forma la desurbanización. Y sé que hay una fan aquí que no ha levantado la mano, pero que a lo mejor se le ha encendido la lamparita cuando se habló de este tema. Elena, no sé si quieres decir algo. Bueno, sí, yo pienso igual que tú. Al final la ciudad se ha convertido en un monstruo. Yo creo que incluso los bordes que conectan con pueblos cercanos, y al final yo creo que se va a romper esa ciudad y va a generar, como decías tú, que se construyan en el barrio, que se pueda vivir y hacer todo. Al final no dejan de ser como pueblecitos. Al final, en mi opinión, y aparte con las tecnologías nos permitirían, digamos, habitar otra vez esos pueblos abandonados. Bueno, pues ahora está pasando una cosa. Nosotros que trabajamos mucho en un sector bastante odiado en general, el sector retail, sobre todo en este tipo de foros, pero lo que está pasando es que está cambiando el modo de entregar la compra. Y ya esa compra que teníamos que ir a hacer a un sitio para recogerla se va viendo cada vez más reemplazada por la entrega a domicilio, de un sistema de delivery cada vez que tiene plazos más cortos y que está permitiendo que consigamos todo lo que necesitamos con poco desplazamiento. Eso uno podría decir va en línea con la idea de vidas de proximidad. Entonces yo ya me quedo en mi casa y empiezo a comprar todo por internet, me lo traen. Podría ser. Con lo cual ya la necesidad de estar desplazándote tanto en ese aspecto no se produce. De hecho, los grandes centros comerciales que solían estar en las afueras de las ciudades están empezando a sufrir, y en general el comercio está intentando situarse en la ciudad, en la trama urbana, cerca de la gente, porque la gente ya no tiene interés ni necesidad de desplazarse afuera. Por tanto, también ese sector está volviendo a la ciudad. Y bueno, es una oportunidad de rediseñarlo. Vamos a seguir avanzando y pasamos a un capítulo que me parece muy interesante, que aquí hay mucha gente que venimos de estos países, y cómo casa esta propuesta con los países en vías de desarrollo, que tienen mucha pujanza, que están creciendo muy rápido,
que no pueden poner palos en la rueda, que hay que crecer, que hay que desarrollarse, y está desarrollando a su vez grandísimas megalópolis con ciudades enormes, con graves problemas de desplazamiento. Él dice, bueno, lo que explicábamos antes, ¿no? De cómo en 1900 solamente un 10% de la población vivía en ciudades. Luego en 2007-2008 fue el año en el cual se igualó la población rural con la urbana. Y para mediados de este siglo ya habrá un 75% viviendo en la ciudad, con lo cual pareciera que el hábitat de nuestra especie es la ciudad. Este enorme crecimiento se produce sobre todo en países en desarrollo, porque nuestras ciudades no están creciendo así. Digamos, en todo caso se van regenerando, tal, pero no tienen un crecimiento, sino que ese crecimiento se produce en Sudamérica, en Asia, en África. Claro, podremos aplicar esta filosofía de planeamiento humanista, que aparezca Hegel no sé, por Sao Paulo y diga, cierren todo, saquen todos los coches. Vamos a ir en bicicleta con 50 kilómetros de aquí para allá. Claro, él insiste con el tema de Brasilia, que era lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Brasilia es muy bonita de arriba porque ganó el concurso con esta idea de que es un ave, con las alas desplegadas. Eso cuando lo recorres peatonalmente ni te enteras, ¿no? Y tiene otra frase en este capítulo que es muy interesante, que es que para ser buen arquitecto hay que amar a las personas. Esa me gustó, no sé si encaja bien en lo que estábamos diciendo. Pero la pregunta ¿podemos quitar la palabra arquitecto de ahí? Y poner persona. Vale, para ser una buena persona, sí, es verdad. Pero como eres arquitecto, panadero, ingeniero, consultor, es que esto, estamos hablando de una comunidad y está bien que hablemos de los arquitectos, pero esto es lección 1 de valores humanos. Estoy de acuerdo. Le quería desmitificar esta frase, lo siento. Arquitecto, ¿opinas? No me jodas con los arquitectos. Esto es de buena persona, hay que amar a las buenas personas. Y ahí ya está. Y así haremos ciudades bonitas, ¿o no? No sé, yo es que... Jorge, tú eres buena persona. El día que hiciste el vídeo de esto, sí, dijiste, esta me la voy a apuntar para replantearme, me la voy a tomar... Ya lo sabías esto. Sí, pero... No lo dice Hegel. Quiero desmitificar esta frase. No quiero irme a la religión tampoco. Sí, es verdad. Bueno, lo que yo quiero preguntar es, ¿podemos exigirle a los países en desarrollo que renuncien al coche casi antes de haberlo usado? ¿Podemos ponerle un freno a ese desarrollo de estos países y llevarlos a nuestra idea humanista de la ciudad? Bueno, sí, algo iba a decir que en general, a mí me parece que tiene que ser un libro muy interesante, no lo he leído, pero lo entiendo como una declaración de intenciones. Los que ya tenemos una edad y hemos estudiado y hemos vivido, sabemos que este proceso lleva muchos años intentando producirse. La misma ciudad de Brasilia o el movimiento moderno tuvo su contrapartida en el posmodernismo, que recuperó la ciudad histórica, y muchos urbanistas volvieron a esa escala humana, volvieron a esa plaza del centro de las ciudades y demás. Pero entiendo que la gran dicotomía está en cómo llevamos esta declaración de intenciones a la práctica en la ciudad, que es el elemento más complejo de la cultura humana. Entonces, donde interviene la economía, la sociología, la psicología, la geografía, la biología. Teníamos un profesor aquí con José que nos enseñó que la ciudad era el lugar de la multiplicidad, de la coexistencia y de la simultaneidad. Son muchas cosas muy diversas que actúan al mismo tiempo. Entonces, llevar esto, además de esa complejidad, a los países subdesarrollados, se me hace hoy francamente imposible. Ahora bien, se trata de empezar, que es de lo que estamos hablando aquí, empezar a cambiar la cultura para empezar a generar cosas nuevas. Pero las grandes metrópolis de Latinoamérica solo pueden transformarse en lo que apuntaba José a partir prácticamente de la autogestión, como esa ciudad norteamericana, es decir, que la propia gente se
se organice para empezar a transformarla. Porque los sistemas institucionales y gubernamentales no han estado por esta labor, están casualmente por la labor de un desarrollo económico y no de un desarrollo urbanístico. Es decir, la dificultad del diseño urbano, más que en el problema de los arquitectos o los urbanistas, por malos que seamos, está en otra instancia, ¿no? Entonces, pero creo que esta es la gran cuestión que a mí me estaba interesando, que es una gran declaración de intenciones que lo que me interesa ver es si más adelante en el libro empieza a concretar cómo podemos empezar a hacer esto. Bueno, queda muy poquito, es decir, que va a tener que ser muy certero lo que digan en el último capítulo para darte respuesta. Va a ser muy rápido. Simplemente, a ver, yo vengo de Ciudad de México, o sea, nací ahí, viví hasta los 18, pequeñísima, ¿no? ¿Y qué pasa? Que desde que yo vivo en Europa, que viví en Italia y vivo aquí soy otra persona. Aquí camino mi trabajo diario, regreso, pero yo en cuanto vuelvo a México, no es de que yo encuentre un movimiento de que se pueda mejorar. Cuando vuelves hay un tercer piso, un cuarto piso y hay autopista sobre autopista sobre autopista. Ciudades tan grandes, tan desbordadas, lo único que se puede hacer es frenar un poco la migración a esas ciudades y crear en otras ciudades más interés, porque esa ciudad se saturan. Yo creo que las ciudades sudamericanas y centroamericanas y norteamericanas se saturan. O sea, no creo que se pueda, como que sea retroactivo el cambio. Ajá. La Ciudad de México me está impresionando por el cambio que está experimentando en los últimos años, 2, 3 posiblemente, con la introducción del Metrobús, con toda la inversión que se ha hecho en el transporte público. Bicicleta todavía es una cosa residual, pero aparece, pero sobre todo a nivel de mentalidad, o sea, ya incluso en el arte de los nuevos murales, de la comunicación un poco alternativa, se nota que hay cierto cambio, ¿no? Que hay cierta tendencia que antes no se observaba, bueno, lo digo solo como turista, y ahora destaca a primera vista en la Ciudad de México. El cambio sí es lento, pero el aumento de población es exponencial. Bueno, yo creo firmemente que las ciudades en desarrollo tienen ventajas sobre las ciudades viejas, digamos. Sobre todo crecen súper rápido y pueden saltar pasos que nosotros igual no podemos porque tenemos la infraestructura ya hecha. Por ejemplo, yo personalmente he hecho mucho estudio sobre las ciudades en Medio Oriente y África. Por ejemplo, en África el problema del coche todavía existe, especialmente las ciudades que pertenecen al Commonwealth, que eran colonias inglesas, que tienen el problema del coche. Pero he visto que tienen sistemas orgánicos que se generan por las ganas de la gente ahí a mejorar las cosas. Por ejemplo, tienen cosas, en Ghana se llama trotro, en Egipto se llama muaslat, Arabia Saudí le llaman minibús, que son minibuses que caben para 17 personas y la gente, este es su transporte público diario. Claro, no tienen un metro, no tienen una línea de tren o lo que sea, pero tienen otra infraestructura ya que la gente la ha hecho de una manera muy orgánica y funciona bastante bien. Y ya han saltado el paso de un tren o el paso de que igual un día no vamos a utilizar el tren. Entonces ya no tienen esta infraestructura. Bueno, quiero decir que Hegel es un defensor del Metrobús y lo destaca como una solución posible para estas megalópolis. De hecho, se está implementando bastante en Sudamérica. Empezó en Curitiba, dice él. Se ha hecho en muchas ciudades, en Bogotá, en Buenos Aires, que generó mucha polémica. Siempre las cosas nuevas, la gente dice, ¡no! Y después resulta que funciona bien, porque de alguna manera aseguras que no pierdas mucho tiempo en el desplazamiento porque le das un carril exclusivo al bus. Y imagínate que vas reduciendo el uso de coches, pero metes muchas líneas de buses con carriles exclusivos. Estoy mirando a Dimitri por si meto la pata y digo una barbaridad. Pero yo creo que sí que puede ser una solución, ¿no? Es muy costoso. Es el problema. Yo creo que
los experimentos con los microbús algunas veces son empresas privadas, pequeñas empresas artesanas que funcionan bien. A partir del momento que uno considera un BRT, un sistema de bus, hay unos que son magníficos. Estambul tiene uno que es espectacular, pero son sistemas extremadamente caros y que solo dan una cobertura de una parte de la ciudad. Había una época que había ciudades más pequeñas, coches, luego demasiado coches, se construyeron metros, se introdujeron autobuses, y ahora estoy haciendo un síntesis demasiado rápido quizá, estamos viendo que están desarrollándose sistemas de micromovilidad, el último kilómetro, last mile, los patinetes. Es interesante que Lime, que conocéis Lime, creo es uno de los principales de los patinetes, tiene actualmente unas inversiones, unos préstamos, creo que si no me equivoco, de 750 millones para desarrollar su negocio, y sigue haciendo pérdidas. Entonces, no es muy fácil poner sistemas sostenibles, sólidos, que van a hacer la distancia. Hay trial and error, se prueba y se fracasa o se tiene éxito, y yo creo que esto va a continuar. Últimamente vi que el mismo sistema de alquiler con la tarjeta de crédito o QR, hay carritos para tercera edad. Gente como yo puedo desplazarme en el futuro con sistemas y empiezan a multiplicarse. Hay mucho por delante, pero es un proceso lento en que se hacen la población evoluciona, el nivel de vida a pesar de todo va incrementando, se identifican nuevas necesidades y se desarrollan nuevos sistemas. El metro no va a desaparecer, porque en un metro trasladas 1000 personas. Imaginar lo que es 1000 patinetes, incluso 1000 bicicletas. Una última cosa, yo me acuerdo en Madrid, el primer carril bus se introdujo, vine yo de París, donde habían hecho un poco, eran los pioneros del carril bus, 10 años antes. El primer carril bus en Madrid, creo lo introdujo Tiano Galván, no, aquí me equivoco. Cambio de política, cambio de gobierno, las quitaron todos. Vino otra vez Barranco, no sé quién, estoy inventando los nombres, volvió el carril bus. Hoy en día hay carril buses por todas partes, forman parte del paisaje y nadie protesta, todo el mundo la respeta. Yo creo con muchas de las cosas, las cuestiones que estamos debatiendo hoy, es lo mismo. Habrá zonas peatonales, habrá zonas para bicicletas, pero va a ser lento, porque el debate público que finalmente empuja el progreso, el mismo es lento. Lástima es que los países en vía de desarrollo, es gente que viaja mucho, algunos de ellos, y ven lo que pasa y vuelven con las mejores ideas, y van a tardar cuando vuelven de Europa para decir lo que es lo mejor es lo que pasa en Copenhague, gracias, o en Madrid, porque Madrid Central va a funcionar, estoy convencido que va a funcionar, pero todavía va a tardar, va a avanzar, va a recular, avanzar otra vez, y en 10-20 años estará. Los precios de los pisos en Madrid Central van a ser astronómicos, porque va a ser la mejor parte de Madrid para vivir, y esto introduce otros problemas que son fuera de este debate. Bueno, pues muy interesante. Vamos a ir redondeando porque se nos está acabando el tiempo. Una pequeña acotación sobre el Transmilenio, o el transporte masivo por carriles. El primero fue Curitiba, después fue Bogotá, modélico, porque se inundó las calles, pero resulta que cayó en manos privadas.
Entonces, ¿qué hacen? Pues mandan menos buses y son contaminantes. ¿Cómo puede ser un autobús público que sea de diésel todavía y que se vea negro todas las aceras? Pues eso no puede estar en manos privadas, sino públicas. Es mejor que 50 coches, igual de aunque contaminen. Bueno, pues, déjame poner esto para terminar bien. Vamos a pasar al último capítulo y vamos a cerrar el debate. El último capítulo es muy interesante porque es un capítulo muy de arquitecto, pido disculpas, o arquitecta, porque es todo basado en dibujos. Y entonces él intenta sintetizar, por ejemplo, cuáles son sus 5 principios de planeamiento. Entonces os invito a mirarlo. Este libro está en internet, se encuentra el PDF. No me queda claro que esté en abierto oficialmente o no, pero se encuentra el PDF. Y además el libro está agotado, con lo cual, bueno, además hay un documental muy bueno. Bueno, él dice que los 5 principios son la proximidad de los equipamientos urbanos para permitir la llegada andando, es decir, que hacer esa ciudad de proximidad, la integración de los servicios, la versatilidad urbana, la sostenibilidad social, que él usa ese término para hablar de que no haya diferencias de clase y que todo el mundo pueda acceder a todos los servicios y equipamientos de la ciudad, y la sensación de seguridad en cada uno de los barrios. El tercer punto que defiende es espacios públicos que estimulan el caminar y el andar en bicicleta. El cuarto punto, abrir los bordes entre la ciudad y los edificios para que activen la vida urbana, esto de los bajos interesantes. Y el quinto, estimular la permanencia de la gente por más tiempo en los espacios públicos. O sea, tenemos que diseñar espacios que inviten a quedarse, a detenerte, a sentarte, a tomar un café. De hecho, cuenta la historia de cómo en los países escandinavos en los últimos 10 años, quizás tú lo sepas mejor, se ha producido un fenómeno de explosión de los cafés con terrazas para tomar algo, a pesar de que el clima es bastante más severo, pero ha entrado a tope esa cultura de sentarte en la terraza, en un café, se ponen mantitas y cosas y está muy bien. Y yo creo que hay algunas viñetas más, esto de la ciudad de ser un lugar de encuentro con vida urbana rica y diversa, porque la gente siempre va donde hay otras personas, es una idea recurrente de Gell. Y he puesto como imagen final, ¿hay alguien que tenga alguna duda de por qué debemos retirar los coches de las ciudades? Bueno, esta imagen realmente es muy potente. Esto estaba desayunando yo ayer y entonces se me ocurrió hacer una viñeta más, que fue esta, y ha tenido miles de me gustas, me ha encantado, ¿no? Porque es como muy, muy elocuente y muy evidente. ¿Cuál de las ideas que plantea Gell te parece más importante? Yo creo que ya hemos hablado bastante, esta es la última pregunta. Si alguien quiere añadir algo más, ¿cómo valoras el libro? Última oportunidad para decir algo interesante. Tengo que ir. Ah, vale. Venga. Valorar más a las personas. Claro. Valorar más a las personas, estoy de acuerdo. Como a 50 personas que estamos aquí, ponerlos a diseñar una ciudad, porque a ver si podíamos llegar a cabo con todas esas ideologías tan diversas. Entonces, como ha dicho antes una chica por ahí, recuperar la conciencia de nuestra condición humana, ¿no? Y diseñar y tenerlo en cuenta en el diseño, claro, no es lo único, obviamente, no hay muchas cosas, pero tenerlo en cuenta en el diseño. Sí. Bueno, yo creo en la diversidad y yo creo que la gente debería escoger si quiere andar en bicicleta, en patineta, en carro propio o en transporte público. No creo que debamos manipular o digamos influenciar un poco las culturas en de que todos tenemos que andar en bicicleta o tenemos que andar en lo que sea. Yo creo que cada quien puede andar en lo que quiere. Yo mi futuro me lo veo un poco como en los supersónicos, en la época de hace antes. Yo quiero mi carro eléctrico compartido, que se maneje solo, y cuando yo diga, mira, yo ahora quiero ir a la sierra, por favor, en 10 minutos estés aquí y me lleve y ya, y pago mi mensualidad y listo. Eso me encanta, pero has dicho algo fundamental, que es compartido. Porque entonces eso va a permitir que haya menos carros, sean más eficaces. Miro otra vez a Dimitri, por si meto la pata. Es que se permite la diversidad, o sea, no todo el mundo tiene que andar en coche. El que quiera andar en bicicleta, que ande. O sea, que no tenemos que hacerlo todo el mundo igual, todo el mundo en bicicleta, todo el mundo en patineta, todo el mundo... No,
que la gente pueda escoger lo que quiera, que no se sienta presionado porque no, es que yo tengo que andar, es caminando porque es andando lo que me dice la salud, no. Pero si te provoca andar en coche, como le provoca andar a la señora, que ande, ¿cuál es el problema? Si tenemos... Bueno. Bien, me parece bien esta postura como una especie de liberalismo urbanístico. Correcto. Creo un poco en eso. Es un mercado urbanístico donde la mejor solución gana, la mejor solución, la mejor idea prospera. Y hay que tener muchas ideas para que una prospera sobre otras. Pues muy bien. Bueno, yo creo que con esto hemos llegado a ver, no sé, Marta, a ver que... Lo que me encanta de aquí son los acentos diversos que tenemos y es más, te voy a pedir ahora que hables, Li. Sí, yo creo que también no nos podemos olvidar que estamos hablando de que vivimos en un planeta, es una cosa física, ¿no? Y cada vez somos más. Entonces, cada vez que vivimos en un planeta es un espacio físico y cada vez somos más personas. Entonces, y también tenemos que alimentarnos, tenemos que yo creo que hemos hablado mucho de la ciudad y del espacio, nos hemos olvidado también del espacio ambiental, muy importante. También tenemos que compartir ese espacio con otras especies muy importantes, tan pequeñita como puede ser una simple abeja, ¿no? Que como se muera no vamos a comer. Entonces hay muchas dimensiones, pero hay que olvidar que hay un tema de espacio. Y el futuro va a ser compartido y vamos a tener que renunciar un poquito para ganar mucho y sobre todo para ganar mucho para los que vienen después. Bien, propongo terminar aquí. Simplemente quería escuchar la voz de Li, porque es China y es una de las zonas que más está creciendo y me gustaría saber cómo te suena todo esto que se está diciendo. ¿Te suena a chino? Seguramente. A ver, es que en mi país, o sea, que no sé, o sea, que las cosas de bici, pues es muy difícil controlarlo porque tú no puedes cambiar la mente de la otra persona. Entonces, yo creo que lo que tenemos que pensar que es, o sea, para utilizarlo transporte público, qué experiencia ofrecemos, o sea, qué sentido da cuando tú estás en un transporte público, qué puedes hacerlo. Aunque sea como larga distancia, o sea, a partir los sentidos, experiencias, cuando tú estás en la calle, ¿qué puede pasar cuando estás en la calle? O sea, es como, a mí es más sentido, porque o sea, que ya sabes que en mi país es muy difícil cambiar las mentes de otra persona, porque no todos somos iguales. Y son muchísima gente, o sea, es una escala bastante mayor. Claro, por eso suena como que quizás lo que estamos diciendo aquí es inaplicable. Claro, lo que hace ahora en China, que sea todo como a través de correo, o sea, tú pides las comidas y te lleva, o sea, te la llevas en casa para que contamina menos, que utiliza un poco el coche, y también están inventando nuevos sistemas de transporte público, no solo metro, o sea, no solo el coche, sino otros elementos que sustituye dentro de la ciudad, o sea, no sé si me entiendes. Sí. Bueno, pues muy interesante, perdona que te metí así el micrófono, pero me interesaba completar un poco la diversidad de gente que tenemos aquí, y yo creo que con esto hemos llegado al final. No sé si tenéis algo que añadir, Jorge o Magda. Yo creo que la verdad es que hemos cubierto una diversidad de puntos de vista y de temas que en este momento vamos concluyendo. Bueno, simplemente quiero decir que el próximo debate urbano va a ser en Roca Barcelona Gallery, porque ya lo hemos coordinado para ir haciendo cada 2 meses, uno en Madrid, uno en Barcelona, uno en Madrid, uno en Barcelona. Y en el siguiente, lo vamos a dedicar a las relaciones entre la ciudad y el arte, en la belleza y la ciudad, y va a ser el 29 de abril. Y nada más, simplemente quiero animaros a los que veáis con interés este tipo de debates y el club de lecturas que hemos montado así un poco en plan muy idealista, con Magda, con Natalie, que también colabora pero no ha hablado,
y con otra gente que participa en el club y ha venido a vernos, como Mercedes, Fermín, no sé si hay alguien más. Si tienen interés y les parece interesante, apoyarnos. ¿Y cómo nos apoyáis? Os suscribís, es muy barato, €1 al mes, en la página clubdelecturas.com. Nada más.